Imagina que es de noche. Vas de regreso a casa y tienes que cruzar por una calle oscura. Al fondo de la calle alcanzas a ver lo que parece ser la silueta de un hombre. ¿Cruzarías por ahí o preferirías tomar otro camino, aunque quizá llegarías más tarde a casa? Si no tienes instinto de autopreservación, seguro seguirías caminando como si nada e incluso te pondrías a investigar qué es esa silueta. Pero creo que la mayoría de nosotros tomaría otro camino o al menos consideraría apresurar un poco el paso. En sí, toda esta circunstancia nos plantea una situación desconocida que puede ser riesgosa para nosotros. Para los que vivimos en el tercer mundo, ese riesgo puede ser llegar a casa sin tu celular ni tus tenis. Por otra parte, quien sea supersticioso puede pensar que la silueta es algún tipo de espíritu malévolo. O en la forma más básica, tenemos que en esa calle oscura hay algo que puede atentar contra nuestro bienestar, aunque realmente no es nada seguro. Pero, ¿por qué sucede esto? No es como que cada vez que te encuentras con un extraño te detengas y te paralices y te pongas a pensar en esa clase de cosas, al menos en la mayoría de las veces. Lo cierto es que todos le tememos a distintas cosas, que nos hacen dudar e incluso pueden llegar a paralizarnos. Estas cosas a las que tememos van de lo más concreto a lo más abstracto. En este ejemplo que puse, la oscuridad y la incapacidad de distinguir qué es esa silueta se plantean, como dije, como algo desconocido. Eso hace que nuestra imaginación nos traicione y pensamos en el peor de nuestros miedos. Llenamos el desconocido con lo que más nos atemoriza. En el extremo opuesto tenemos las fobias, en las que hay un miedo ilógico o desproporcionado frente a algo muy específico. Por ejemplo, te pueden aterrar las mariposas, aunque no haya una razón concreta para eso. Realmente no es como que te vayan a hacer daño. De la misma forma, cada época ha tenido sus miedos específicos, que se suelen plasmar en forma metafórica. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, era muy común tener este miedo generalizado hacia una destrucción atómica. Y esto se plasmaba en una forma de insectos gigantes u otras criaturas mutadas como monstruos estilo Godzilla. Por otra parte, durante los 90s fue muy popular el género de los slashers o los asesinos seriales, que se relaciona con una cierta inseguridad que se sentía en ese momento. Y al pasar al nuevo siglo, el género de los zombies se volvió muy popular, que quizá podríamos relacionar con una clase de pérdida de la humanidad o una pérdida al menos del raciocinio. Todas estas características que encierran al miedo son las que vemos en el terror en la ficción, que en general se suele dividir como terror y horror. El horror es la parte más visceral, lo repugnante, lo que nos genera repudio, mientras que el terror es esta parte más psicológica, de una angustia, que sabemos que algo malo va a pasar, que sabemos que algo no es correcto, que no está bien. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero, a mi gusto, estas dos divisiones pueden ser un poco falsas y en realidad se comparten entre sí. Por lo mismo, me parece que es más adecuado dividir el terror a partir de qué es lo que lo está originando en específico. ¿Cuál es el objeto al que tememos? En el fondo, creo que este miedo es hacia lo mismo, es decir, hacia la muerte, pero se manifiesta en tres formas diferentes. El primero es el miedo a nuestra propia muerte, a nuestra muerte carnal. El segundo es a una muerte metafórica, a dejar de ser lo que somos o perder nuestra esencia. Y el tercero es el que nos muestra la insignificancia de la humanidad o incluso la aniquilación de la humanidad. Pero hablemos un poco más de cada uno de estos miedos. En el caso del miedo hacia la muerte propia, me parece que es uno de los más frecuentes que vemos en la ficción de terror, porque pues, puede ser uno de los que podamos relacionar en forma más directa, ¿verdad? Y aquí vemos en forma muy clásica el género del slasher, con casos como el de Freddy Krueger, Michael Myers en Halloween o Jason Voorhees, o Jason Borges también se le pueden decir. Y estos son asesinos que se presentan como una clase de muerte que te persigue. Y aquí podríamos hacer una relación en una forma muy interesante con una película como la del Séptimo Sello, en la que literalmente vemos a la muerte persiguiendo al protagonista, que es un caballero que, para mantenerlo un poco a raya, decide retarla a un juego de ajedrez. Y pues él sabe que es imposible vencer a la muerte, pero nada más está tratando de comprarse un poco más de tiempo. Y esto, bueno, se hace luego en forma paródica en series como la de Billy Mandy o la película de La excelente aventura de Billy Ted.
Como digo, el punto de este tipo de antagonistas es que son indestructibles al igual que la muerte y que tarde o temprano van a llegar hacia ti. Por más que en muchas de estas películas uno de los protagonistas suele salvarse. Y es también curioso porque a veces, incluso en las secuelas, vemos a los mismos protagonistas que se habían salvado sucumbir frente a la muerte, como podemos ver también en el caso de Destino Final. Por otra parte, en el caso del miedo a la muerte metafórica, lo que sucede es que tú no mueres propiamente dicho, sino que dejas de ser quien eres. El caso más claro es el de los zombies. Este es un no muerto. No estás ni vivo ni muerto. Y es como si tu cuerpo se vaciara, como si perdiera su identidad y se vuelve casi animalístico. De hecho, los vampiros se pueden ver como un tipo de zombie también. Drácula, Nosferatu y todos estos otros monstruos lo que hacen es succionar tu vida, pero dejar un ser que está solo interesado ahora en la sangre, al igual que los zombies en el original pueden estar interesados en el cerebro o pueden estar interesados en comerse a los vivos. En el caso de los vampiros, la parte metafórica de la muerte está además relacionada con una carga sexual. Después de todo, tengo apetitos normales, Homero. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Y para quienes hayan visto nuestro podcast del terror y el horror, quizá recuerden que ahí mencioné que en la actualidad hay una clase de romantización del vampiro. En contraste con estos vampiros antiguos en los que existían desventajas, ahora vampiros como el de Crepúsculo no parecerían tener realmente una razón por la cual no uno quisiera convertirse en ellos. Y eso es pues bastante curioso, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con que ha perdido el peso el miedo metafórico que había originalmente, aunque podría haber otras razones también. Y sí, se puede argumentar que la única desventaja de transformarte en vampiro es esta hambre, que nuevamente es una metáfora erótica, y siento que esto no le va a gustar mucho a papá YouTube, pero realmente es que los vampiros se pueden ver como una metáfora del acto sexual. Que, bueno, tiene mucho que ver con la época en la que se originaron, que es la época victoriana, en la que había como mucho, como estas personas muy puritanas que no querían tener nada de relaciones, digámoslo, pero en una forma hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro, detrás de bambalinas, realmente eran, pues, se hacía lo que querían, digámoslo así. Además de estos miedos que ya mencioné, otro que se relaciona a la muerte metafórica, o que yo considero que una clase de muerte metafórica, es el conocido como body horror, en el que nuestro cuerpo comienza a transformarse, a mutar en algo que no es, hasta transformarse en un monstruo. Un poco como en esta película de La Mosca, en el que este hombre entra a una cámara de teletransportación y se fusiona con una mosca. Y poco a poco empieza a perder lo que es para transformarse en un monstruo. Empieza a perder su humanidad. Y bueno, el director de cine más famoso por este tipo de terror es Cronenberg, a quien incluso en Rick and Morty le hicieron por ahí como un tributo con los Cronenbergs, en el capítulo en el que Rick transforma a toda la población mundial en una clase de monstruos desfigurados. Por último, el miedo a la insignificancia de la humanidad, o esta muerte generalizada de la humanidad, en que lo que estamos viviendo y haciendo no importa, se nota mucho en el terror cósmico, donde vemos a criaturas que son de una magnitud que no somos capaces como seres humanos de comprender. El autor más importante de este tipo de terror es H.P. Lovecraft, o el mejor conocido al menos. Y tiene algunos mitos, como el más popular, que es el de Cthulhu, o Cthulhu, como le quieran mencionar, porque en sí no somos ni siquiera capaces de comprender su nombre o pronunciarlo. Y un ser humano que viera a Cthulhu terminaría completamente enloquecido. Así que todo lo que en sí vemos en la ficción de él se supone que son meramente representaciones. Pero son representaciones, obviamente, como mucho más aterrizadas a algo que puede entender nuestro pequeño cerebrito. Porque la realidad de estos monstruos es que no podemos abarcarlos con nuestra comprensión. Y aquí llegamos a uno de los autores que me gusta mucho de este género, que es Junji Ito. Y me encanta este autor por cómo maneja varios de estos
miedos que he mencionado hasta el momento y cómo los está aterrizando en un estilo muy específico que se basa mucho en lo visual, porque Junji Ito es un autor de manga. En el caso del miedo a la muerte, son de las historias que menos trabaja por sí mismas Junji Ito, pero también hay ejemplos de ello, como en el de los globos flotantes, en el que aparecen una clase de globos gigantescos con el rostro de las distintas personas y esos globos van persiguiendo a las personas que tienen el mismo rostro hasta matarlas, colgándolas como si fuera una clase de, pues, que se tiran ellos mismos el cuello, ¿no? Nuevamente vemos que en forma similar a estos asesinos seriales como Jason o como Freddy, estos globos no van a detenerse hasta poder lograr su objetivo. Por otra parte, en el miedo metafórico, tenemos una de las obras más importantes de Junji Ito, o más famosas, al menos, que es la de Gyo o Gyo, en el que vemos una clase de virus que se fusiona con pescados y máquinas después de unos experimentos ahí atómicos, y esto va a generar, al tener contacto con los seres humanos, un tipo de zombie máquina pescado que es completamente horrible. Incluso ahí podríamos considerarlo como parte del body horror también, por cómo se pierde completamente la humanidad. Otro de los mangas muy famosos de Junji Ito es Tomie, y ese es todavía más difícil de aterrizar específicamente en qué tipo de miedo está centrado. A mi gusto, se centra precisamente también en el miedo metafórico a la muerte, porque aun cuando en el primer volumen de Tomie, pues varios de sus compañeros la hacen pedacitos y la entierran, luego, en nuevas iteraciones, ella va a aparecer como una clase de espíritu maligno que, aun cuando casi siempre muere, se lleva entre las patas a las personas con las que interactúa, como una femme fatale o femme fatale, que está haciendo todo por destruir la vida de los demás, pero no lo hace en forma directa, no llega con el cuchillo de sino que hace que ellos mismos se autodestruyan o destruyan sus vidas. En cuanto al terror cósmico, aquí hay una obra de Junji Ito que he visto que se menciona muy poco y es Hellstar Remina. En esta historia vemos a una serie de científicos que encuentran un nuevo astro y la nombran Remina por el hijo de una de ellos. Y poco después se dan cuenta de que esta estrella realmente es una clase de monstruo cósmico que va por la galaxia devorando planetas. Y su nuevo objetivo es la Tierra. A partir de esto, empieza a haber todo un caos en la sociedad entre quienes quieren salvar el mundo a partir de exploraciones, más bien dicho, científicas, y quienes empiezan a generar cultos pensando que Remina, la chica, es la culpable de todo eso. Está bien bueno ese manga a propósito. Pero entre todas las obras de Junji Ito, la más famosa sin duda es Uzumaki. Y en un principio parecería que es difícil identificar qué miedo es el que se está representando en Uzumaki, porque es un terror muy abstracto. Básicamente es el terror a una forma geométrica, es decir, a una espiral. Pero la forma en la que esta espiral actúa va desde el perderse a uno mismo hasta el matarlo. Pero, ¿realmente a lo que le tememos es a la espiral? En Uzumaki, Junji Ito nos presenta a nuestra protagonista, Kirie Goshima, una chica que vive en un pequeño pueblo llamado Korousu-cho. Kirie tiene una relación con Suichi Saito. Ambos solían ir juntos a la escuela, pero ahora Suichi estudia en el colegio del pueblo vecino. Un día, mientras están platicando, Kirie le menciona que desde hace tiempo lo ve algo deprimido y un poco distante. Suichi le responde que desde que empezó a estudiar fuera, comenzó a notar que hay algo extraño con Kurosu-cho. A la par, se menciona que el padre de Suichi ha estado actuando de una forma un poco extraña. De hecho, la primera que lo nota es Kirie. Cuando va en camino a ver a Suichi en esta cita que habíamos mencionado, ella lo ve como muy interesado en un objeto. E incluso él no le hace caso. Cuando se lo menciona a Suichi, él le dice, sí, bueno, lo que pasa es que mi papá desde hace tiempo está un poco obsesionado con las espirales. Y ahora colecciona todo lo que tenga forma de espiral y las ve todo el tiempo. Esta obsesión del papá de Suichi va creciendo más y más y más, hasta que esta colección de espirales termina absorbiéndolo por completo. Ya no hace caso a nada más. Cuando su esposa se deshace de su colección de espirales, en un inicio el papá de Suichi se enoja, pero después dice que no, ya no necesita realmente esa colección.
porque él puede transformarse en una. Eso nos lleva a una de las escenas más perturbadoras del manga, en la que vemos que él se retuerce a sí mismo para transformarse en una espiral dentro de una clase de tambo, de una piscina. El punto es que esta obsesión hace que el papá de Shuichi se transforme en algo distinto a lo que era, en algo que ya nada más está interesado en la espiral y, en forma concreta, termina volviéndose en una de ellas. En otras palabras, esta obsesión o interés en los espirales lo lleva a no ser nada más. Esto lo podemos ver en forma similar a lo que sucede con ciertas obsesiones de la vida real, como algunas adicciones, por ejemplo. En el lado opuesto de la obsesión del papá de Shuichi, el siguiente capítulo nos muestra a la mamá, que después de ver al padre retorcido hacia sí mismo, termina un poco traumatizada, termina un poco afectada, por decirlo de una forma amable. Y esto la lleva a tener un miedo o una fobia insana frente a las espirales, donde el simple hecho de verlas la lleva a ataques de pánico, como una clase de estrés postraumático. Pero ese nuevo estrés o esta nueva fobia se vuelve a su vez en una obsesión también, llevándola incluso a cortarse las huellas digitales porque encuentra patrones de espiral en ellas. Y al que Shuichi trata de esconderle que dentro del oído tenemos una espiral, que es el caracol. La historia de Uzumaki se va a seguir desarrollando en una forma bastante interesante porque es como pequeños cuentos de terror que todos están relacionados con la protagonista Kirie y su punto de vista y pues obviamente con el pueblo, aunque vamos viendo muchos aspectos distintos. No voy a spoiler aquí el manga, pero voy a hacer la mención de algunos de los capítulos que tienen que ver con los miedos que antes mencioné y cómo los están manejando aquí Junji Ito. En ese caso, en el miedo a la muerte, hay dos capítulos que me parecen muy significativos. El primero es el de Medusa, en el que el cabello de Kirie empieza a salirse de control y a crecer y a crecer y a crecer. El capítulo en sí inicia con un chico que cae desde un balcón porque trataba de llamar la atención. Y bueno, pues lo logró. Pero esto hace que cuando el cabello de Kirie empiece a crecer, este cabello parece querer también llamar la atención. Y una compañera de Kirie, Sekino, ve eso y también se pone un poco celosa porque quisiera llamar la atención. Su cabello, a su vez, empieza a crecer. Y ahí hay una escena bastante chistosa en la que el cabello de las dos chicas empieza a pelear como si fuera un shonen de peleas. Y termina con Shuichi, que después de la muerte de su padre quedó un poco también sacado de onda, digámoslo así, y trata de ayudarle a Kirie cortándole su cabello. Por otra parte, Sekino, que resulta la vencedora, se va con una multitud de personas hipnotizadas tras de ella. Y su cabello sigue creciendo y creciendo. Pero lo que se menciona aquí es que el cabello está cada vez succionando más y más de su vida hasta que queda solo el cabello. Y así pierde la vida. Otro capítulo que también trata con la pérdida de la vida es la del faro negro. En este capítulo vemos que hay un faro que es el que está en el pueblo para indicar el camino de los barcos y cada noche no nada más se enciende sino genera un sonido bastante peculiar. El hermano de Kirie y algunos amigos suyos deciden ir a investigar y por lo tanto Kirie lo sigue también. Y se dan cuenta de que en el interior del faro hay múltiples cadáveres de personas completamente chamuscadas. El punto es que el faro se ha vuelto en una clase de sol que cada vez que se enciende destruye incendiando todo lo que está a su alrededor. Kirie y su hermano logran escapar de último momento, aunque no todos tienen esa misma suerte. En cuanto al miedo a la muerte metafórica o perder la identidad, Junji Ito tiene varios capítulos que tratan con este tipo de temas. El primero, el que me parece más interesante, es el del caracol, en el que vemos a un chico que se llama Katayama, que es muy lento, llega casi siempre tarde a clases si es que llega, y empieza a aparecer de una temporada para acá solo en los días muy lluviosos. Poco a poco, la gente empieza a burlarse y a quejarse de la lentitud de Katayama, y se dan cuenta de que tiene un patrón extraño de espiral en la espalda. Este patrón va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se vuelve en la concha de un caracol y el propio Katayama se transforma en una clase de caracol. Lo mismo empieza a sucederle a otro chico
que molestaba en un inicio a Katayama por ser tan lento, que es Tsumura. Y aquí no es solo una transformación corporal, sino una completa pérdida de la humanidad de estos personajes que sucumben frente a la espiral y se transforman en caracoles. Incluso, bueno, ahí hay una escena en donde Katayama y Tsumura tienen huevitos. Lo cual, pues bueno, ya nos indica que pues, han perdido completamente la conciencia, ¿verdad? Lo terrorífico de este capítulo es que nunca, a lo largo de todo Uzumaki, se nos explica exactamente quiénes son los que se transforman en el caracol. No es que seas muy lento y por eso ya, o seas muy rápido y entonces puedas escapar. Y por eso este capítulo pone en contraste a los dos personajes, como si todos estuvieran echados a la misma suerte, como si la espiral en algún momento fuera a alcanzarte de una u otra forma. Chistosamente, Junji Ito tiene otro manga mucho más corto que no es parte de Uzumaki, en el que también hay una chica que se transforma en caracol, aunque ahí la transformación es quizá un poco más perturbadora. Por otra parte, esta misma pérdida de la humanidad y transformación se puede ver en el capítulo de los mosquitos, en el que hay una serie de mosquitos que actúan en una forma extraña en la ciudad, haciendo como un baile hipnótico y que la gente se duerma y las piquen mientras está dormida, pero empiezan a aparecer personas completamente succionadas de sangre. Kirie, que se encuentra en el hospital después de los incidentes del Faro Negro, ve a su prima llegar, también toda picoteada de mosquitos y embarazada. Conforme va avanzando el capítulo, nos damos cuenta de que quizá los mosquitos no son los que están succionando la sangre. Y aquí les dejo una marca de tiempo por si quieren saltarse este spoiler, pero básicamente lo que descubrimos es que son las mujeres embarazadas del hospital las que con una clase de torniquetes empiezan a succionar la sangre de los distintos pacientes hasta dejarlos secos. En otras palabras, se vuelven como una clase de mujeres vampiro mosquito, porque se habla de cómo los mosquitos, los que nos pican, son básicamente las hembras embarazadas. Entonces hay como una relación muy interesante ahí y cómo podemos jugar también con el tema de los vampiros y se renueva. El punto es que en estas transformaciones, Junji Ito juega mucho con la pérdida nuevamente de lo que nos hace ser nosotros al llevarlo a algo, yo diría, animalístico, a algo muy brutal. Pero bueno, es claro que el miedo más grande en Uzumaki surge precisamente de la espiral. Y por eso yo lo clasificaría como una clase de terror cósmico. Porque esto no nada más, como dije, es una figura geométrica, sino es esta espiral que puede representar el tiempo o la incapacidad de salirnos de ciertos patrones del tiempo. De hecho, el pueblo que vemos aquí está destinado a volver a repetir el mismo patrón de su autodestrucción a partir de las espirales, y ya nos dan bastantes pistas de que ese evento ha ocurrido antes, como en los eventos históricos y como el hecho de que la historia se repita a sí misma, lo cual es bastante perturbador cuando nos damos cuenta que eso también sucede en la realidad. Enfrentarse con la espiral es como tratar de enfrentarse al tiempo. Pero bueno, en Junji Ito, como en varios de otros autores de terror, es raro que veamos uno de los miedos solo por sí mismo. Casi siempre se funden al menos dos de ellos. Y Uzumaki no es la excepción. Aquí, algunos de los capítulos en los que vemos que se funden estos miedos, está por ejemplo el de la tormenta, en el que hay un huracán que adquiere una clase de conciencia y empieza a perseguir a Kirie por varios lados. Ahí tenemos por una parte el terror cósmico de esta naturaleza que se revela frente a uno y que uno no es capaz de comprender, pero por otra parte el temor a la misma muerte, porque donde Kirie quede succionada por el huracán, pues es claro que va a morir, como de hecho se ejemplifica con una chica que se parece a ella y que queda succionada por este huracán y cae muerta. En este caso podemos ver también este capítulo del huracán como una clase de analogía a los desastres naturales, que no podemos llegar a comprender ni podemos llegar a controlar. En sí, Uzumaki nos va a dar muchas visiones del terror, muchas visiones de cosas que ni siquiera sabemos que nos podrían aterrorizar y que en forma todavía más perturbadora a veces nos llaman mucho la atención. Es como si quisiéramos ver precisamente al abismo. Pero si tuviera que dar una crítica general a Junji Ito, sería que tanto en Uzumaki como en algunos otros de sus mangas, como el de Hellstar Remina, hay ciertos capítulos en los que parecería que Junji Ito quiere explorar ciertas ideas
que rompen un poco con el tono de la historia. En el caso de Uzumaki vemos que de pronto son estas ideas de que la gente al aplaudir o al hablar genera huracanes. Y es una idea muy interesante, aunque se vuelve ya como un poco más tildada al género de superhéroes que al género sobrenatural de terror. Y en Gesta Remina, cuando se va acercando este monstruo gigantesco, la Tierra empieza a sufrir ciertos cambios gravitacionales que hacen que la gente empiece a volar de uno a otro lado y se vuelve incluso a un par de escenas un poco caricaturescas. Pero ¿por qué nos cautivan este tipo de historias? ¿Por qué las vemos e incluso las disfrutamos? Las buscamos. ¿Por qué nos asustamos a propósito? A mi gusto, tal vez es porque nuestro cerebro está tratando de resolver una situación desconocida que, pues, básicamente le da más datos de cómo puede esquivar su propia muerte. O quizá nada más nos gusta autotorturarnos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es la razón por la que vemos el terror? ¿Y cuál es su obra de terror favorita? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.